seguidores de la cuenta del Colegio de Contadores de Panamá. Estoy aquí con Derrick Brown, que nos va a hablar hoy sobre el impuesto de inmuebles. Vamos a presentar a Derrick para que lo conozcan. Él es contador público autorizado, autor, socio, director de Think. Su libro, ¿verdad? Que lo trajo aquí casualmente, El Manual del Inversionista de Bienes Raíces. Tiene estudios en maestría auditoría forense, especialización en auditoría, licenciatura en contabilidad, especialización en compliance, diplomado en impuestos, finanzas corporativas, big data and business intelligence. Bienvenido, Derrick. Gracias por la invitación, Sari, y gracias también al colegio y a todos los que están viendo el podcast. Bueno, para iniciar, me gustaría que nos introdujeras a todo este tema del impuesto. Y la pregunta principal que todo el mundo tiene confusión es, ¿qué es el patrimonio familiar tributario y qué es la vivienda principal? ¿Son iguales? ¿Cómo Sí, se comen? ¿Qué es? sí me haces una excelente pregunta. Por lo general las personas lo tienden a confundir, pero de forma sencilla, digamos que el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal, los beneficios fiscales son iguales, solamente que el patrimonio tributario familiar es para tu vivienda principal si vives con tu esposo, esposa, hijos, hijas, básicamente el patrimonio de la familia. Y la vivienda principal es para las personas que tienen su casa o su apartamento propio, pero viven solos o con otros adultos. Pero el beneficio fiscal es lo mismo. O sea, simplemente la autoridad tributaria utiliza estas dos clasificaciones como para saber el tipo de contribuyente, pero los beneficios son iguales. Exactamente, Ok, exactamente. súper. Entonces, ¿cómo registrar a una propiedad? ¿Cómo la registro como patrimonio familiar? ¿Cómo la registro como vivienda principal? ¿Cuáles son esos pasos? Lo primero que se necesita es el número de finca o el RUC de la finca y el NIT de la finca. Se registra directamente a través del ITAX. Una vez entrando con el número de finca y el NIT, está el procedimiento que es bastante sencillo y amigable. Si tienes todos los documentos, yo te diría que en menos de 15 minutos puedes estar haciendo ese trámite. Y a partir desde el año pasado, desde octubre del año pasado, si no me equivoco, la aprobación es inmediata. Antes, mucho de lo que lo hicieron al inicio se la aprobó por silencio administrativo, porque se pasaba los 3 meses. Desde el año pasado, la aprobación es inmediata. A menos que falte alguna documentación, entonces la DGI se comunica contigo para que lo subsanes o le envíes la información adecuada. Ok, perfecto. ¿Y cómo es eso del RUC de la finca? Eso es una confusión porque cuando tú hablas con los contribuyentes, tú le dices, pásame su RUC de la finca y te pasan el personal. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese RUC de la finca? ¿Qué es? Sí, mira, eso es sí, una buena pregunta porque las personas se tienden a confundir y piensan que porque ellos son los dueños de la propiedad está con su cédula. Cada propiedad, cada finca tiene su propia, digámoslo así, su propia cédula, que es el número de finca, y eso lo puedes encontrar en la escritura pública. Cuando compras la propiedad, ahí está el número de finca, el código de ubicación, y esa es básicamente la identificación fiscal de esa propiedad. Ok, ¿y qué pasa si yo soy la dueña y me meto en mi tax y no está ese RUC de la finca? O sea, ¿cómo yo genero ese RUC? Porque ha pasado muchas veces que los contribuyentes compran una vivienda de segunda normalmente y cuando se meten a su usuario personal para verificar si esa finca en efecto está registrada bajo su nombre, no la encuentran. Entonces, ¿ellos qué harían en ese caso? Sí, muy importante, eso es posiblemente por el tema de la actualización en la NATI. Lo que suele suceder es que cuando las entidades públicas no se comunican entre ellas. Ahora sí existe el mecanismo de cuando se hace un traspaso en el registro público, se pueden pagar los $5 directamente ahí para que la NATI haga la actualización. Sin embargo, casualmente, la semana pasada había un caso en donde la abogada le hizo eso al cliente y cuando me metí a revisar la actualización no estaba. Entonces tienen que ir a la NATI y hacer todo el proceso de nuevo porque no se comunicó una entre la otra. Entonces lo que tiende a suceder es que tú compras la propiedad del apartamento o la casa y en la NATI o en la DGI aún sale la información del dueño pasado, la persona que te la vendió. Entonces uno tiene que hacer esa actualización en la NATI, donde se diga que tú eres el nuevo dueño, cuál es el nuevo valor catastral que pagaste
y también actualizar lo que es el tema del correo y un nuevo NIT para esa propiedad. Una vez esté actualizado, te debe entonces salir. Tú puedes ver que esa finca en la DGI sale a nombre tuyo. Ok, eso entonces en cuestión, eso sería como para vincular el RUC de la finca conmigo. Pero ¿qué pasa si ya yo tengo el RUC de la finca vinculada, pero el correo que tiene la finca no es el mío, es del dueño anterior o puede ser del corredor que me vendió la casa? ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿Cómo me eso, entero eso de...? es muy común también. Ese cambio sí no se puede hacer directamente desde el ITAX, tienes que ir a la DGI. Si la finca está a nombre tuya, de una persona natural, puedes ir tú mismo o si va un mensajero o un abogado, un tercero, va con una autorización notariada solicitándole a la DGI que actualice el correo electrónico al del nuevo dueño, para que así entonces pueda tramitar un nuevo NID. ¿Por qué es importante que la finca tenga mi correo? Porque todas las notificaciones te van a llegar a ese correo, ya sea temas de recordatorio de pagos, eh, gestión de cobro, alguna comunicación por tema, o sea, todo lo que la DGI te vaya a comunicar te lo van a mandar a ese correo que tengas ahí. Y si no está el tuyo, entonces no te vas a enterar qué está sucediendo con tu finca en la DGI. Y si mi RUC, el personal, por ejemplo, Sari Atencio, mi correo ahí está bien, pero en mi finca no está bien, no me va a llegar igualmente la información de la finca, No ¿cierto? porque como la misma finca tiene su cuenta individual a la tuya. Entonces a ti te va a llegar todo lo personal, pero a la finca le va a llegar al correo que tenga asociado. Y es bien importante mencionar lo del correo. ¿Por qué? Porque independientemente de que usted no lea ese correo, ¿verdad? La DGI entiende que usted está notificado porque es obligación del contribuyente mantener su información al día. Entonces es importante que no solamente el personal, sino el de la finca. Exactamente. Ahora, Derek, registrar una propiedad como patrimonio familiar o vivienda principal siempre es beneficioso o no conviene. Cuéntame. Sí, ese es un tema de análisis porque las personas, nos ha pasado en la práctica, las personas creen que, bueno, yo registro mi propiedad, mi apartamento como vivienda principal y pago menos impuestos. Sin embargo, hay que hacer un análisis porque las propiedades con permiso de construcción viejas, por ejemplo, los apartamentos que están en los PHs, digamos, cuyo permiso de construcción fue antes del 2009, ya tienen una exoneración de la ley de impuestos de inmuebles viejas. Entonces, hay que analizar, número uno, si el apartamento ya tiene una exoneración. Y número dos, hacer ambos cálculos para el cual te conviene. Porque lo que sucede es que esa exoneración de la ley vieja, un ejemplo común, son 20 años de exoneración sobre las mejoras. Y en muchos casos, por ejemplo, hay apartamentos que te pueden costar, el último que vi les costó a la persona 200.000 y solamente pagaba $100 al año de impuesto inmueble porque es el 1% sobre el terreno. Esta persona lo quería registrar como patrimonio familiar tributario. Yo le tuve que hacer el cálculo y explicarle que ese, ese, ese cambio de exoneración estaría pagando básicamente el doble o el triple a la exoneración que ella tiene. Entonces no siempre es beneficioso. Es mejor, si no sabes cómo hacer los cálculos, asesorarte con algún contador o algún profesional para que te haga ese análisis y tú entonces decides qué te hace mejor, porque no puedes tener las dos exoneraciones. Si utiliza la exoneración de vivienda principal, estás renunciando a la exoneración vigente que ya tiene el apartamento. Bueno, entonces es bien importante esto que acaba de mencionar Derrick, porque si bien es cierto, muchos de los contribuyentes tienen, digamos, que un buen manejo de su ITAX y saben de repente que, como tú dices, no es nada difícil hacer esa solicitud, pero no siempre es beneficioso. Entonces es importante asesorarse porque puede estar renunciando a un beneficio que te da más valor, digamos, que en tu ahorro con respecto al impuesto. Exactamente. Otra consulta, Derrick. ¿Por qué debo actualizarme en el ANATI? Ese es un miedo que todo el mundo. Si voy y me actualizo, me suben los impuestos. ¿Por qué lo debo Sí, hacer? mira, un caso que es muy común en la práctica es el hecho de que muchas personas creen que al comprar la propiedad automáticamente se actualiza y se dan de cuenta cuando van a vender que la propiedad nunca se actualizó y pagaron, no sé, impuestos inmuebles por 5, 10, 15 años en base a un monto menor. Cuando se alza la actualización, la DGI te va a cobrar esos impuestos
con intereses y recargos de todo ese tiempo por el recálculo, porque estabas pagando en base a una base imponible menor de lo que debía ser. Entonces es importante que desde el día uno se haga esa actualización para que inmediatamente estés pagando los impuestos en base al monto real y no te, como decimos en panameño, te salga la bruja al final que vas a vender y te das de cuenta que la ganancia que habías presupuestado se te va a ir toda en impuestos porque debes un montón de dinero a la DGI. Entonces es importante que uno tenga esa responsabilidad de comprar una propiedad. Vamos a hacer todo el proceso de actualización, todo lo que habíamos hablado, el número de finca, el NIT, el correo y demás. Sí, es bien importante este punto porque mucha gente dice, no voy a actualizarme en el ANATI hasta que venda. Pero ¿qué pasa con este impuesto? Este impuesto acarrea recargos, Exacto. entonces no es solamente que vas a pagar el impuesto, vas a pagar los recargos asociados, entonces no conviene Sí, es entonces seguir. como una forma de no lo voy a actualizar porque me suban los impuestos, pero es que igual no hay forma de salvarse de eso. O sea, Exactamente. es mejor pagarlo al día sin, digamos, hay un dicho que me gusta mucho que es, todos estamos obligados a pagar impuestos, pero nadie está obligado a dejar propina. Y las propinas son los Exacto. intereses y recargos, así que hay que pagar los impuestos sin propina. Ok, para terminar, ¿cuáles son las obligaciones del propietario de una propiedad de inversión que genera ingresos por alquiler? Si me hace otro tema bastante común en Panamá y también empezando uno, el tema de la facturación electrónica, que desde el 2023, la, si tú tienes un apartamento, una casa que alquilas, ya sea residencial o comercial, tú tienes la obligación de emitir una factura electrónica por ese alquiler, aunque el inquilino no te la pida, es tu obligación emitirlo. Esa es una lucha constante que hemos tenido en la firma con personas, no, pero yo lo alquilo residencial, no, o sea, tienes la obligación aunque no te lo pidan. Esa es una de las obligaciones. La otra obligación es, si la propiedad está bajo tu nombre personal, como persona natural, entonces tienes la obligación no solamente de facturar, sino de llevar tu registro contable del alquiler que generas, todos los gastos deducibles, ya sea la cuota de mantenimiento, el tema de reparaciones, todos los gastos necesarios para generar ese ingreso por alquiler son deducibles, así que tienes la obligación de mantener tus facturas fiscales o electrónicas para esa deducción. Si la propiedad está bajo una sociedad anónima, bajo una fundación de interés privado, entonces tienes la obligación de llevar tu contabilidad como cualquier otra empresa. Tus ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, depreciación, como si fuese una empresa comercial y al final, al inicio de cada año, declarar, ahora que estamos en tiempo de impuestos, presentar tu declaración de renta en base a tus ingresos por alquiler y todos tus gastos deducibles. Bueno, yo dije que para terminar, pero no puedo dejar pasar esta pregunta porque la mayoría de las personas están viviendo, ahora esta es la modalidad de propiedad horizontal. O sea, ya casi que todas las barriadas nuevas están en ese formato. ¿Qué pasa con los propietarios de unidades inmobiliarias dentro del régimen de propiedad horizontal? Eso también, si los alquilan, si es tu propiedad para estar alquilando, tienes la obligación de declarar como cualquier persona. El tema del pH, bueno, hay que ver el tema de las exoneraciones de los inmuebles, qué tan nuevo es el pH, qué tan viejo es. Pero sí, además de eso, también en la ciudad de Panamá vamos a mencionar que se está popularizando el tema de los alquileres a corto plazo, que es un tema un poco tabú en Panamá porque es común en el mundo, pero en Panamá existe, bueno, en la ciudad de Panamá existe la ley de los 45 días, pero si estás generando un ingreso tienes la obligación fiscal de declarar, aunque no vayas a pagar impuestos porque puede que con la depreciación te salga una pérdida fiscal, pero sí tienes fiscalmente tienes la obligación de presentar tus declaraciones. No, y es importante el tema de los PH porque además de eso, si usted no alquila, pero es residente de una unidad inmobiliaria, el tema del terreno, porque a veces confunden la exoneración, Sí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre sí, eso? mira, casualmente, esa fue uno de los motivos por los cuales escribí el libro, que es la confusión de cuando alguien compró un apartamento en un PH, alguien, no vamos a decir que quién, pero alguien le dijo, no tienes que pagar impuestos por 20 años. En 15 años van a vender la propiedad, se dan de cuenta que tenían que pagar impuestos, ahora le deben un montón de dinero a la DGI.
Y la confusión viene de la separación de lo que es cuando tú compras un bien inmueble, digamos como ejemplo, te costó $150,000. De esos 150,000, digamos que 10,000 corresponden a terreno y los otros 140 son mejoras o digamos la infraestructura. La exoneración de los PHs en base a la ley vieja es sobre las mejoras. El terreno todavía paga un 1% anual. Entonces hay que hacer esa separación de la exoneración es sobre este monto, pero tienes que pagar un 1% sobre el valor del terreno. Pero eso sí, creo que toda la semana me llega alguien diciendo con un caso así. Me dijeron que no tenía que pagar impuestos por 20 años y ahora me entero que sí. Entonces hay que tener cuidado con esas. Lo bueno es que ahora en el registro público, no recuerdo desde qué año, pero en la escritura en sí tienen que separarlo. Antes, si tú ves una escritura, digamos, no sé, del 2009, 2008, te decían no, el precio de venta y listo. No estaba separado en la escritura. Entonces, ahora es mucho más fácil tú identificar cuánto es terreno, cuánto es mejoras. Y importante también hacer la actualización en ANATI, porque en la DGI tienes que ver que lo que sucede también es que, aunque esa propiedad tenga derecho a una exoneración, puede que en la DGI esa exoneración no esté aplicada. Entonces tienes que hacer un trámite de igualación de valores para que te apliquen esa exoneración. Entonces es muy importante siempre estar al día, pendiente de su propiedad. Al final del día es la inversión de uno y uno tiene que cuidarla. Exacto. Bueno, muchas gracias, Derrick, por tus aportes. Espero que les gusten y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, gracias al colegio.